primero quisiera iniciar con un reconocimiento amplio por este informe, compañeras, porque estos informes en el momento actual que vivimos, bueno, no solamente en el Ecuador, que vivimos en nuestra América, en nuestra Via Yala, estos informes que hacen protagonistas a las mujeres rurales y a las mujeres campesinas como sujetas de derechos, son sumamente relevantes por el momento histórico que estamos viviendo, ¿no? No solamente en Ecuador, que ya relataba Carlos, que hemos sido testigas desde México también de esta consulta, ¿no? Del momento complejo que han vivido en los últimos años en sus tierras, pero que ahora se abre un halo de esperanza también con esta victoria popular. Entonces, y bueno, obviamente también están en el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Hacer visibles estos aportes son sumamente relevantes porque es en sí mismo un ejercicio de sujetas, de sistematizar políticamente la historia, los aportes, los análisis, pero también hacer propuestas muy concretas, pues para hacer protagónicas a las mujeres rurales de sus propios derechos. Yo quisiera comentar un par de cosas sobre lo que me ha llamado la atención del informe, sobre todo en dos aspectos. Digo, hay varios apartados, es muy interesante, está muy documentado. Me gusta mucho el contraste que hace, o digamos como la interpelación constante que hace entre la Constitución del Ecuador y la UNDROP y la situación de las mujeres rurales, pero quiero detenerme en dos cosas sustanciales que me parecen relevantes. En primer lugar, todo el apartado que ya nos compartía una de las compañeras de Derecho a la Tierra y a los Territorios, ¿no? Donde se relatan las amenazas que siguen siendo vigentes en los territorios rurales, que no solamente suceden en Ecuador, hay mucha resonancia con lo que pasa también en México respecto al extractivismo, a la agroindustria, al despojo territorial, y bueno, también a las alianzas en esas amenazas al territorio que hay entre el extractivismo, los vínculos económicos, las alianzas políticas, etcétera, bueno, que laceran de manera contundente los territorios, pero también a las mujeres rurales, ¿no? Una segunda cosa que ahí se menciona que me parece importante es visibilizar la desigualdad estructural de las mujeres rurales con respecto al acceso a la tierra. No solamente pasa en el Ecuador, sino en América Latina, como también ustedes lo mencionan, hay todavía un bajo índice de mujeres que son propietarias a la tierra por diversos factores, ¿no? Un factor importante que también lo mencionaba una de las compañeras, pues es la discriminación, que no solamente se da a nivel, digamos, en respecto a la tierra, sino que es una discriminación estructural que todavía favorece la propiedad masculina por sobre la propiedad de las mujeres a la tierra, y bueno, que también eso invisibiliza el trabajo productivo y agrícola de las mujeres, sin mencionar también el trabajo reproductivo que es vital pues para la vida campesina, ¿no? Y ustedes lo mencionan de manera muy contundente en el informe, también hablan de los impactos que la falta de acceso a la tierra ocasiona para las mujeres, no solamente en términos de violencia patrimonial, sino en términos de toma de decisiones en los ámbitos campesinos y rurales, el poco acceso a créditos y recursos, entre otras. El otro elemento que me parece muy interesante, pero que ya lo han mencionado tanto la compañera que presentó ese ámbito de derechos como Carlos en su intervención, es todo lo que hablan acerca de no discriminación y de la violencia estructural hacia las mujeres rurales. A mí me parece que ese es un ámbito muy pertinente del informe, porque no solamente estamos hablando de que haya, digamos, extractivismos, despojos territoriales, etcétera, sino de cómo en esos contextos podemos hablar de violencias territoriales hacia las mujeres, no solamente porque se comprometen toda una serie de de bienes naturales que son medios para la subsistencia, sino también porque las mujeres son criminalizadas en el marco de las defensas de sus territorios. Y también ustedes mencionan en ese informe, pues, cómo la criminalización tiene género, cómo la criminalización no sucede igual hacia las mujeres que hacia los hombres. Y ahí el patriarcado, evidentemente, que se vincula con el extractivismo, se vincula con el colonialismo, y bueno, son las mujeres rurales y campesinas quienes viven con mayor contundencia esos impactos de las violencias que son históricas, que son estructurales,
pero que se van exacerbando y se van complejizando en escenarios justamente de extractivismo, de minería, de agronegocio, de disputa territorial. Y eso es bien importante hoy más que nunca, que es 25 de noviembre, ponerlo en el centro del debate. Cómo el territorio y el cuerpo de las mujeres no están desvinculados. Los cuerpos de las mujeres viven en un territorio concreto, situado, simbólico, cultural, productivo y reproductivo, y cualquier circunstancia que lacere el territorio tendrá un impacto muy contundente pues en las mujeres rurales, ¿no? Aquí también en este apartado me parece bien interesante todo lo que mencionan respecto a la salud de las mujeres, ya lo comentaba una de las compañeras, ¿no? No solamente los impactos a la salud física, digamos, ¿no? Por toda la contaminación también a causa de las actividades extractivas que nos relataba la compañera de la Amazonía, sino también los impactos psicoemocionales que las mujeres viven a causa de lo que significa perder los medios de subsistencia sustanciales, perder, digamos, el territorio, que el agua esté contaminada. Todo eso, ustedes hablan del miedo, que eso es bien interesante también en el informe, el miedo que provoca estas amenazas, pero también los impactos a la vida, cuando las mujeres son las primeras que se restringen su alimentación, por ejemplo, en lo comunitario o en lo familiar, para proveerla a otros miembros de la familia. Todos esos impactos no están suficientemente, me parece, documentados y evidenciados en los contextos que vivimos actualmente, y ustedes nos ofrecen en el informe pues una entrada a esa reflexión. Bueno, para ir cerrando, me parece que, bueno, la UNDROP, ¿no? Que yo coincido con Carlos en que ustedes son pues las más expertas de las expertas en estas declaraciones, porque a final de cuentas, compañeras, una cosa importante es que estas declaraciones pues también son producto de las luchas populares, ¿no? De las luchas campesinas, de las luchas de las mujeres rurales, de insistir, de poner el dedo en la llaga y de lograr estos instrumentos que a final de cuentas son herramientas muy vitales, ¿no? Particularmente la UNDROP, que sí tiene enunciaciones muy concretas sobre los derechos de las mujeres rurales, al uso, al control, no solamente de la tierra, sino del agua, de las semillas, ¿no? O sea, reconociendo, digamos, este vínculo entre tierra, agua, semillas, saberes, ¿no? Que las mujeres rurales en particular todo el tiempo están haciendo visible, ¿no? Y que a final de cuentas eso se vincula también con el derecho a la soberanía alimentaria, que no voy a entrar ahí, seguramente Perla va a hablar un poco más de eso, pero que me parece muy vital en la UNDROP, que ustedes toman también la herramienta para hacer visible y contrastar y hacer exigencias al Estado ecuatoriano. Bueno, un elemento también importante de la UNDROP, me parece, es todo el tema de la participación plena e igualitaria de las mujeres, ¿no? Digamos, como para contrarrestar, denunciar no solamente la discriminación, la pobreza, la violencia estructural, sino, pues, ¿qué hacemos ante eso, verdad? ¿Cuál es la respuesta y cuál es la demanda de las mujeres? Pues no solamente la participación plena e igualitaria en la toma de decisión, sino también pues la igualdad, la equidad, la no discriminación, la vida libre de violencias a final de cuentas, ¿no? Y bueno, para cerrar, sigo cerrando, ya me queda poco tiempo, pero no quería dejar de mencionar, pues como para los feminismos también, los feminismos que nos reivindicamos desde lo popular, desde lo rural, desde lo territorial también, ¿no? Que miramos y que hacemos también una confronta con esos feminismos mucho más urbanos o hegemónicos, ¿no? Desde la Marcha Mundial de las Mujeres, ustedes saben que nuestra apuesta política está en lo popular, en lo comunitario, en lo territorial, en hacer los feminismos ahí, anclados a la tierra. Y bueno, pues creo que este informe, ¿no? A la luz de lo que pensamos, reflexionamos en los feminismos populares, pues nos evidencia dos cosas sustanciales, ¿no? Una, que lo venimos denunciando también desde hace un tiempo importante, que estamos enfrentando tanto un sistema patriarcal, capitalista y colonial que explota y oprime a las mujeres, pero también que al mismo tiempo explota y oprime y sobreexplota a la naturaleza, sobreexplota al planeta, y que eso tiene como, pues sí, como eje transversal la economía extractiva colonial, ¿no? A eso es a lo que nos estamos enfrentando como compañeras, a un sistema que violenta nuestros cuerpos, pero también nuestros territorios, nuestros alimentos y los saberes también tradicionales, ancestrales, que los pueblos y las mujeres han salvaguardado para hacerle frente a este sistema
patriarcal, capitalista y colonial, repito, ¿no? Y bueno, también me parece que la defensa, digamos, justamente de los derechos de las mujeres rurales, que ustedes en su informe ponen muy claro, vinculado a la defensa de los territorios y los medios de vida, no implica solo la denuncia, no implica solo la visibilización. Por supuesto que es una primera circunstancia vital, pero lo que implica es no solo un combate, sino una transformación sistémica también para enfrentar pues la crisis climática, social, económica y también los cuidados, ¿no? Ustedes lo mencionan en alguna parte de su informe, también ponen de relevancia pues lo que sostienen las mujeres rurales, que es la vida, y la vida se sostiene con la tierra, con la agua, con las semillas, pero también con los cuidados que no son solo en el ámbito familiar, sino se extienden al territorio, a la naturaleza, ¿no? Y cómo pues también implica una transformación en la sobrecarga de esos trabajos de cuidados, ¿no? Entonces, bueno, para nosotras, vinculado también a la economía feminista, etcétera, pues la crisis de cuidados no está desvinculada de la crisis climática y del planeta. Denunciamos también pues esta destrucción pues sí, capitalista sobre la naturaleza, que es causada pues por este propio sistema y que invisibiliza esos trabajos de cuidados que sostienen la vida y que son realizados en su mayoría por las mujeres rurales. Y bueno, por último, me parece que es muy importante reconocer el aporte de la UNDROP, ¿no? La trascendencia que la UNDROP tiene en el marco de los derechos, como un marco, digamos, de los derechos de los pueblos campesinos, pero particularmente de las mujeres campesinas y rurales. Una herramienta, pues sí, muy fundamental para la incidencia política, que es importante también para todo este marco de derechos. Sin embargo, también me parece que mientras persistan las desigualdades estructurales de las mujeres campesinas y rurales, y ustedes lo saben mejor que yo, la organización comunitaria, la organización de las mujeres populares, territoriales, sigue siendo esencial para confrontar esas desigualdades, ¿no? Digamos, la UNDROP es una herramienta vital para ese trabajo de denuncia, pero la organización comunitaria, la preservación y el fortalecimiento de las prácticas agroecológicas, en fin, todo lo que seguramente ustedes como mujeres rurales en esta red y en sus propias organizaciones campesinas hacen todos los días, es lo que es vital para sostener el planeta y para, digamos, seguir demandando derechos e igualdad, ¿no? Y bueno, solamente ahora sí, para cerrar, me parece que tienen que sentirse muy orgullosas de este ejercicio. No es fácil sistematizar saberes, no es fácil sentarse a reflexionar, a contrastar herramientas que parecen de repente tan lejanas, ¿no? En su lenguaje y demás, aunque la UNTRO particularmente es muy accesible, y eso también lo quiero poner de relevancia. Pero no es sencillo sentarse, hacer talleres, reflexionar juntas. Cada vez más los espacios colectivos están también disputados. Entonces, el que ustedes tengan este informe, que lo hagan público hoy en este contexto, que hagan visible también la relación que tiene con las violencias hacia las mujeres, pues todo el despojo territorial y demás, de verdad es muy importante, es muy vital. Y creo que ese es un aporte no solamente a sus saberes, sino también a su historia, ¿no? Y a las luchas feministas que aprendemos de ustedes, que buscamos anclarnos en la tierra y que también luchamos por la sostenibilidad de la vida y los territorios. De verdad, muchas gracias, compañeras, por este aporte.